En la actualidad existen muchos animadores e ilustradores, con solo ver uno de sus trabajos es muy fácil identificarlos. Esto sucede rápidamente con solo ver Love, Death and Robots Volumen 3 y ver el episodio Jibar, el cual es el ganador del Emmy como mejor diseño de personajes de animación del año 2022, hecho por Alberto Mielgo, dándonos a conocer cómo va evolucionando su trabajo, pero sin perder sus características que lo identifican. Alberto Mielgo, nacido un 29 de abril de 1979 en Madrid, España, donde se formó como ilustrador y animador en la Escuela Superior de Dibujo Profesional, conocido como SDIP, un instituto que se especializa en ofrecer programas de animación, ilustración cómic, ilustración digital, diseño gráfico y diseño artístico a muchos profesionales cada año. Sus inicios como artista digital fueron como miembro del equipo de animación de varias películas infantiles europeas, en el año 2001 con La leyenda del pirata Barba Negra, en 2002 con Dragon Hill, La colina del dragón y en 2003 con El Cid, la leyenda. Aún no podemos ver su trabajo como lo conocemos, pero nos demuestra que toda esta experiencia le servirá para abrir puertas fuera de las tierras europeas. Ese mismo año inició su carrera en territorio estadounidense como colaborador en Sinbad, La leyenda de los siete mares, producido por DreamWorks Animation, y cual, si observamos muy bien, aún tiene esa tendencia de estilo de animación de las películas que había participado anteriormente en Europa, pero estar en su producción fue suficiente para que se abriera un camino en futuros proyectos en dicho país. A partir de 2005 forma parte del equipo de arte conceptual para la película El cadáver de la novia, y ya podemos encontrar piezas específicas de su trabajo, páginas de cómic, portada para novelas gráficas, donde plasma sus pinceladas planas basado en su estilo de pintura con las técnicas de gouache, acrílico y óleo. Su uso de la anatomía y la combinación de paletas de colores fríos hacen todo esto un conjunto de su sello artístico profesional. En 2006 sigue mostrando piezas a través de la creación de sketch, portadas para novelas gráficas, sus pinturas al óleo, acrílico, storyboards y lo más representativo ese año, su arte conceptual para el Open Grammy, la cual se llevó a cabo con la superestrella internacional Madonna, emparejada con la banda virtual Gorillaz. 2007 no se queda atrás, participa en exposiciones con sus pinturas acrílicas e inicia su participación con Cartoon Network con Class of 3000, una serie de televisión musical estadounidense creada por Andre 3000, donde cada episodio de la serie contiene una canción original acompañada de un video musical animado. En 2008 presenta retratos de su visita a Nueva York en ese año, las cuales pone en venta. Continúa con la realización del concept art para la participación de Gorillaz, en esta ocasión para el show de la Soul. Realiza piezas de acrílico sobre lienzo, sobre papel y la creación de storyboard para el videojuego Rock Band 2. En 2009 realiza concept art para el show Líder Rique, un show co-dirigido por Ricky Ashford y Chris Garwood. También ese mismo año fue invitado para participar en Image Comics, en la creación de una gran antología de historias cortas de 471 páginas, realizando 18 páginas completamente de su autoría a todo color, y volviendo a mostrar su trabajo a finales de año con Cartoon Network para el proyecto Cosmo, dirigido por Charlie Beans, con el cual este dúo veríamos trabajar en repetidas ocasiones en el futuro. En 2010 es el año donde inicia con la proyección de sus proyectos más conocidos y muestra sus animaciones bajo el dominio de Pinkman TV, con sede en Madrid, y de aquí veríamos resurgir sus grandes proyectos que se conocerían en el futuro, pero en este momento nos deja ver cómo seguiría encaminando su forma y estilo de trabajo en la animación a través de estos cortos como Peel y Kill Your Stress. A la vez, este año muestra su trabajo como director de arte para el videojuego The Beatles Rock Band, desarrollado por Harmonix Music System, con el estilo de jugabilidad de los juegos Rock Band, y al igual que los otros juegos de esta clase, tocaría los instrumentos simulando ser uno de los integrantes de la banda. Se puede ver cómo su trabajo va reflejando esas escenas que veremos en un futuro en Spider-Man Into the Spider-Verse, y que nos plantea las razones del por qué él fue seleccionado para ser el director del proyecto. En 2011 no sería un año tan diferente, seguiría sus sketch, pintura e ilustraciones para el videojuego de Rock Band, pero lo que resalta ese año es la muestra del arte conceptual para una de las sagas más famosas en estos tiempos, Harry Potter y la Reliquia de la Muerte parte 1, película de fantasía y acción dirigida por David Yates, basada en la novela homónima de J.K. Rowling y la séptima película de la franquicia Wizarding World. Y ese mismo año anunciaría su participación en el proyecto Tron Racing por Disney.
Y es hasta el 2012 que observaríamos el arte conceptual para la serie Trump Racing, Mielgo como director de arte y Charlie Beans como director del proyecto. Este dúo buscaría crear un estilo especial que nunca se había visto en el cine o televisión. Llega un punto donde el arduo trabajo de todos los años de un artista visual es recompensado. Para Alberto Mielgo es el 2013, ganando un premio Annie por su participación en Trump Racing, un premio que ayudaría a depositar la confianza en su trabajo para futuros proyectos en la industria. En 2014 se luce como pintor, animador y director en el corto Gentrification, mostrando escenas como solo él lo puede hacer de grandes edificios, luces que se pueden encontrar en la ciudad de New York y aves surcando los cielos en esos paisajes de concreto. Así llegamos al famoso 2015, el artista muestra sus dotes de diseñador de producción y director de arte mostrando conceptos, diseño de personajes, guiones gráficos y una prueba de animación temprana para la película de Spider-Man Into the Spider-Verse. Fue contratado inicialmente por Sony y Alberto Mielgo menciona con sus mismas palabras acerca de este proyecto, que su objetivo principal al principio era explorar el mundo de los cómics, el pasado de Spider-Man, la cinematografía, el lenguaje, el estilo, las posibilidades para establecer la cosa más increíble jamás vista. Que sea por accidente o a propósito, él siempre quiere hacer en sus proyectos es romper el repetitivo y muy logrado look que todas las gigantes empresas de animación venían rompiéndonos en la cara durante la última década, hasta un punto que es difícil de diferenciar quién hizo qué. En 2016, Sony despide a Alberto Mielgo del proyecto. Según el artista, él no conoce una razón en específico por qué fue despedido y él reconoce que él y Sony tuvieron diferencias creativas de estilo y formas de realizar el proyecto, pero que no era motivo de tal decisión. Alberto nos dice: fue un tiempo muy duro, sobre todo porque tuve que dejar atrás a todos mis artistas, todo mi arte, muchos tutoriales de pintura y todas mis ideas. Si eres un artista puedes imaginar la sensación. La animación y el estilo que Mielgo que había realizado para la película fue una piedra angular para el proyecto, donde el nuevo equipo de producción lo utilizó para su finalización, mostrándonos el resultado como lo conocemos hoy en día. En 2017, mostrando su primer tráiler con buena recepción de los espectadores. En 2018, estrenándose en cines, obteniendo excelentes resultados en taquilla, crítica de los expertos, amantes de las películas de superhéroe y los cómics, posteriormente ganando un Oscar a Mejor Animación de ese año. Alberto Mielgo fue reconocido como consultor artístico. A pesar de todo, se cumplió lo que el artista buscaba desde un inicio: crear algo diferente de lo que generalmente vemos en la animación convencional. Luego de la cancelación de su participación en la película, Mielgo mostraría el resultado de su trabajo de todos estos años fuera del proyecto de Sony. En 2019, en la serie de Netflix Love, Death and Robots, estrenada en un 15 de marzo, específicamente en el episodio de Witness, impregnando totalmente de su sello visual, obteniendo la perfección de su estilo como animador, ilustrador, director de arte, escritor y diseñador de producción, donde se puede observar que renovó los artes conceptuales que realizó para Penny Parker y B. Peter Parker, para los personajes principales de este corto, mostrando un concepto más adulto para la creación de estos mismos. Todo esto lo hace merecedor de 3 Emmys ese mismo año y demostrando lo que puede lograr si se le da la libertad completa al artista para mostrar su visión en su trabajo. En el año 2020 se ve de nuevo la influencia del artista en un videojuego, en esta ocasión en el aspecto visual de Watch Dogs Legion, perteneciente al género de acción y aventura desarrollado por Ubisoft Toronto, lanzado oficialmente el 29 de octubre de ese mismo año. 2021 es un año donde se luce de nuevo como escritor, director y diseñador con el corto The Windshield Wiper, su mejor proyecto hasta la fecha, el cual nos cuenta su visión del afecto moderno a través de un hombre en el interior de un café preguntándose qué es el amor, y al mismo tiempo nos muestra este concepto a través de un par de miradas en otros apartamentos, una pareja obsesionada en una aplicación de citas en un supermercado y entre otras escenas del corto. Tuvo su presentación en el Festival de Cannes, presentando su estilo característico, su narrativa, su forma de pensar acerca del amor y de formación de la realidad, llevando a cabo con la máxima expresión y evolución de su arte. Mielgo es elogiado por este corto a nivel internacional, haciéndose merecedor al Oscar a Mejor Corto Animado del año 2021, obteniendo uno de los mayores reconocimientos para la industria, que al mismo tiempo se convierte en el primer español que gana un Oscar en esta categoría.
Alberto Mielgo es el resultado de 2 décadas trabajando en el mundo de la animación desde la creación de este video. Trabajó para gigantes como DreamWorks, Cartoon Network, creando su propio estudio Pigman, Disney, Netflix y el no tan bien mencionado Sony. Solo queda invitar que vean su último trabajo, Jibaro, y observen ustedes mismos el fruto de su trabajo de todos estos años. Conociendo ahora lo que ha recorrido para llevarlo a cabo, sabemos que es muy probable que no será la última vez que veamos más trabajo de este artista en el futuro. Si quieren ver más de su trabajo, les dejaré los links de su blog y páginas oficiales del artista. Esto fue Artistas de la Industria, el trabajo de Alberto Mielgo, creador de Jibaro. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y nos vemos en la próxima.